Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy, como ya os prometí la semana pasada, os traigo un pequeño tutorial de cómo crear las cartas básicas de Liga Este de la temporada que acaba de empezar, la temporada 2023-2024. No me voy a enrollar más, va a ser un pequeño tutorial donde os voy a decir un poquito los trucos o las herramientas a utilizar para más o menos recrear la carta. Decir simplemente que hay algún detalle que no está clavado al 100%, así como las letras, ya que eso es una labor un poco complicada a la hora de conseguir la letra exacta. Hay veces que sí que se consiguen y que se encuentran, hay otras que no. Y este ha sido uno de los casos donde no se ha encontrado, digamos, el tipo de letra real. Entonces, nada más, no voy a enrollar más. Como siempre, lo primero va a ser abrir Photoshop. Yo aquí ya lo tengo, como podéis ver, ya lo tengo aquí abierto. Y esta imagen del cromo de Álava la he sacado de las redes sociales de Panini. Yo la opinión que tengo es un poco esperar a que Panini en sus redes sociales pues suba imágenes como esta que estaréis viendo aquí en pantalla, que es por el MVP del partido entre el Athletic Club de la primera jornada. Y nada, una vez hecho esto, pues se coge con la selección cuadrada, se copia y pega aquí. Y a partir de eso, pues se pueden hacer cromos, como por ejemplo este cromo custom que me he hecho aquí de Yago Aspas, que estaréis viendo. Entonces, nada, sí detalles a destacar, lo dicho antes, la letra, que no es 100% clavada, pero sin embargo se asemeja bastante a lo que es, aunque ya aquí es un poquito más cantoso en lo que viene siendo los números, que aquí ya no se asemeja del todo, pero de todas formas del pego, y al ser una carta custom, pues creo que tampoco tiene por qué ser 100% clavado a lo que es el diseño original. Lo dicho, hay veces que sí que se consigue por tema de letras y demás, otras veces no y nada más. Lo primero, como siempre, tamaño del lienzo, las medidas igual que el año pasado de la temporada 2022-2023, ancho 898 píxeles, alto 638, eso no tiene ningún cambio. Y aquí sí que ya mi primera aportación personal a lo que fue el diseño, si os fijáis, los bordes que yo le he hecho al cromo son más delgados. Esto yo lo preferí hacer así porque así se podía poner un pelín más grande lo que son las imágenes del futbolista. Se podía hacer todo un pelín que se viera un poquito más el fondo y así, pero podéis hacerlo tanto con un grosor de 25 píxeles como de 30, que es en este caso. Yo ya digo, el diseño lo voy a hacer así más o menos sobre la marcha, en este caso de 30. Y nada más, vamos haciendo selecciones cuadradas, más o menos ahí 30 píxeles, a ver si lo pillo ahí. Y vamos haciendo lo que sería el primer recuadro. Una vez hecho esto, lo vamos a pintar todo de blanco. Y ya tendríamos creada nuestra primera capa. Vamos a quitar ya el fondo y ya tendríamos ahí el borde. Una vez hecho esto, hacemos clic aquí para poner bien la capa y vamos a crear una nueva. Lo vamos a llamar detalle diagonal, por ponerle un nombre. Y vamos a hacer un poquito de zoom a esta zona. ¿Por qué? Porque vamos a hacer este detalle de aquí. Entonces más o menos 45 píxeles de ancho y lo tiramos hasta aquí arriba del todo. Una vez hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Vale, vamos a hacer clic derecho y transformar selección. Y con la herramienta de desplazar en horizontal le vamos a poner menos 26 grados, que es la inclinación que tiene esto. Una vez hecho esto, confirmamos la selección. Y veis que más o menos queda, no queda exacto. Entonces aquí voy a hacer aquí un pequeño truco. Cogemos este color morado, pintamos una vez, con la M movemos un par de píxeles la selección y ya lo tendríamos ahí. Como podéis ver, si activamos esto ya tendríamos la primera parte hecha. ¿Qué pasa? Aquí, por ejemplo, nos corta lo que viene siendo esto y cosa que yo ya hice con el diseño de Yago Aspas, vamos a mover ahí un par de píxeles esto, aunque no quede 100%. Más o menos que quede clavado a lo que es el borde. Entonces ahora lo que vamos a hacer es control J para un nuevo recorte diagonal y lo movemos otra vez, no tiene mayor truco que esto. Una vez hecho esto, que ya tenemos estos dos detalles, bueno, le podríamos poner la estrellita de aquí arriba, pero
No lo vamos a hacer en este caso, para hacerlo un poco más ameno. Esto es buscar una imagen de una estrella en Google y pegarla. Vamos a crear una nueva capa que le vamos a llamar degradado superior izquierdo. Bueno, una vez creada esta capa, lo que vamos a hacer con la selección rectangular, vamos a ir más o menos aquí, a esta altura, más la que le hayamos puesto a este detalle. Aquí me falta un píxel. Y vamos a hacer la misma operación que antes, transformar selección y menos 26 grados. Aquí lo que importa es que esta selección quede detrás de este detalle, y una vez hecho eso vamos a sumar a la selección este cacho y lo vamos a pintar de un color grisáceo para que se distinga. En este caso ya vamos a coger directamente este color y pintamos. Una vez hecho esto, ahora lo que viene, digamos, es una de las complicaciones que tiene este diseño, que es hacer un degradado a transparente, y eso lo vamos a conseguir haciendo una máscara de capa. Entonces, una vez hecho eso, más o menos miramos dónde puede empezar el degradado a blanco y dónde termina, y lo que vamos a hacer es así, arrastramos, y donde queremos que termina el degradado, una vez esté recto, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto así. Y vemos que ya se nos hace un degradado transparente. Si vemos que nos queda un pelín más arriba, un pelín más abajo, simplemente se vuelve a repetir, por ejemplo así, y ya veis que lo cambia. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer en este caso de aquí, que voy a enseñaros un poco. Es el mismo procedimiento, simplemente se hace un pelín más largo y lo ajustamos a esto de aquí, así. Pintaríamos de gris y crearíamos otro degradado y haciéndolo un pelín más largo en este caso. Nos quedaría algo así. Pasando ya a lo que sería esta zona, que la vamos a llamar del busto, donde sale la foto carné del jugador, por así decirlo. Vamos a crear una nueva capa que vamos a llamar círculo. Y aquí sí que os doy el tamaño exacto que utilicé yo, que es hacer un círculo de 750 píxeles. Una vez hecho esto, vamos a colocarlo por aquí más o menos, que quede la mitad del círculo, que nos quede aquí, marcado aquí. Una vez hecho eso, simplemente es más o menos moverlo y nos quedaría algo así. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es restar la mitad de la selección de esta forma. Vamos a, pulsando Alt, seleccionar el 375 que se correspondería aquí. Y una vez hecho eso, vamos a ir borrando esta zona, que es zona que no necesitamos. Y vamos a arrastrar esto básicamente para poder quitar de esta selección todo aquello que no nos interesa. Una vez hecho eso, arrastramos esto otra vez, más o menos la colocamos ahí. Y aunque bueno, aquí en este caso no queda del todo exacto, pero bueno, es para más o menos enseñaros a hacerlo. Y aquí lo que vamos a hacer es añadir un cacho que sea totalmente rectangular. La altura la misma que tiene nuestro semicírculo y nos quedaría una figura así. Esto ahora lo vamos a pintar un color gris más oscuro para distinguirlo. Y una vez hecho eso nos queda algo así. Una vez hecho este paso, vamos a darle doble clic. Y una vez hecho este doble clic le vamos a añadir un trazo exterior de 8 píxeles. A continuación vamos a crear una capa que vamos a llamar divisor y vamos a hacer este trazo de aquí del medio, de 20 píxeles más o menos, y lo vamos a pintar de blanco. De esta forma vemos que nos queda algo así. Nuevamente nos ponemos detrás de la capa y ponemos una nueva capa de nombre busto y la pondremos detrás del nuevo trazo que acabamos de crear. La pintaremos de blanco
crearemos una máscara de recorte para, digamos, cerrar lo que sería este círculo que acabamos de crear. Una vez hecho esto, tenemos aquí esta zona de aquí, este último degradado que va un poquito curvado, es un poquito complicado de hacer, pero lo vamos a hacer con la herramienta de la pluma, más o menos poniendo 2 puntos así, y lo que haremos será un punto medio y arrastrar para que más o menos nos quede a lo que es la figura esta, y lo que vamos a hacer va a ser hacerla así de grande y ahora entenderéis el porqué. Vamos a hacer la selección y creamos una nueva capa de nombre, pues yo que sé, ya degradado 3, venga, por ponerle algo. Lo vamos a pintar otra vez de un gris, ya este de aquí, por ahí, más o menos, aunque no quede exacto. Y lo pintamos. Una vez hecho esto, vamos a quitar esta selección y vamos a crear un círculo, pero en este caso va a ser de 766 píxeles, porque si os acordáis acabamos de ponerle un trazo de 8 a este círculo. Entonces tenemos que abrir esto y vamos a colocarnos aquí, en esta zona de aquí, y vamos a moverlo 8. Y lo mismo vamos a hacer con esto. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, más o menos que nos quede así similar, igual de grueso, ahí está. Con esto lo que vamos a conseguir es borrar toda esta parte que no necesitamos y nos quedaría así. Sin embargo, como veis, ocupa toda esta zona y como desde aquí, más o menos desde aquí ya no nos interesa, borramos eso. Nuevamente, máscara de capa y vamos a hacer un degradado para que más o menos nos quede así, un poquito más por aquí, yo creo que así más o menos veis que queda un degradado similar al que tenemos aquí. Por último, así lo que se puede explicar, bueno, la posición, que es muy sencillo de hacer, y también el recuadro este. Vamos a crear una nueva capa que vamos a llamar figura posición, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer, zoom, y nos vamos a ir por aquí más o menos, donde puede empezar esto, y vemos que aquí nos marca 78 píxeles de altura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues un cuadrado de 78. Cogemos con la tecla I este colorcillo, y lo que vamos a hacer es doble clic, trazo, un 4 por aquí, y lo vamos a hacer un trazo interior para que se ciña a la figura. Y si la borramos vemos que más o menos nos queda igual. Sin embargo, para la posición también está este detalle triangular, que lo que vamos a hacer por la zona de detrás, crear una nueva capa. En este caso partimos de la capa que acabamos de crear y vemos que nos coincide en este caso 98 píxeles, pero no se va a quedar aquí. ¿Qué vamos a hacer? Transformar la selección y aquí en la H menos 45 píxeles y vamos a moverlo hasta que nos queda a la altura, digamos. Una vez hecho eso, vamos a borrar desde aquí, creo que es, más o menos, a ver, sí, justo ahí. Borramos esta zona que es la mitad y pintamos. Entonces veis que nos quedaría una zona igualita a la que aparece aquí en la foto. Y nada más, sería después buscar una letra que se pareciera. En mi caso, yo os enseño aquí ahora. Tengo esta que no llega a ser del todo exacto, pero más o menos se le parece. Y pues nada, aquí en la zona del texto, pues jugar con los diferentes grosores. En este caso, bueno, Yago Aspas no tiene el grosor de David, en este caso para Álava, y los números, pues más o menos unos números que se parezcan, una letra que quede similar, que dé el pego básicamente.
Y bueno, aquí un pequeño truco, en este caso, como podéis ver, el escudo este año no aparece con los colores que tiene el escudo del Celta, ya sabéis, el rojo para estos detalles, la corona amarilla con detalles también, y la zona donde aparecen las Cs vienen en blanco sobre el fondo azul. En este caso el Madrid, como tiene un fondo oscuro, lo pintó estas zonas de blanco, pero en nuestro caso para el Celta lo que tuvimos que hacer pues, fue coger el escudo, más o menos borrar lo que es la zona esta de donde la C es blanca y ahí ajustar un poquito para que no quedara muy llamativo el corte de esa zona, y superposición de colores a negro. Para esto simplemente lo que se hace pues es buscar el logo por un lado de EA Sports, solo las letras, y después ajustar un círculo que quede, o sea, me refiero, el círculo que quede después con la zona transparente de lo que se correspondería con las letras. Entonces, en este caso, por detrás se pone un círculo un pelín más pequeño en blanco y ya únicamente es cambiar los colores tanto del círculo como de las letras. En este caso aquí, pues buscar simplemente el logo de la liga en Google y poco más. Después, para estos degradados, yo aquí hice a mano este degradado de puntitos. No tengo la herramienta para hacerlo de esta forma que queda así circular. Más o menos, como podéis ver, da el pego, pero no queda 100% exacto. Y nada más, por último, lo dicho, la zona esta de donde se pone el jugador, pues vamos a crear una capa, vamos a poner cuadrado fondo, por ejemplo. Y vamos a irnos a lo que es el borde clarito de por aquí. En este caso, cogemos por aquí y más o menos que tenga unas medidas pares. A mí yo tengo esa manía de que todo tenga medidas pares, que es más fácil a la hora de trabajarlas. Pintamos. Y en este caso ya directamente voy a ir aquí. Y en este recuadro, ya nos aparece aquí, tenemos un trazo de 3 píxeles y después otro de 6, ambos pues interiores. Y una vez hecho esto, lo que quedaría hacer es buscar esta imagen del jugador en la página de la liga, se pueden sacar ya cortados, ya en PNG. Y por último aquí el jugador, pues buscar una foto, eso sí, de buena calidad, siempre es mejor que la foto sea más grande que el cromo por tema del acabado final que tenga. Recortar el jugador. Y después lo que se tendría que hacer es poner por un lado al jugador recortado en una capa bastante más arriba, incluso por encima de lo que es el borde, este borde que hicimos al principio, que si veis aquí, al activar la capa, borra un pelín de la cabeza de Álava. Y después lo que sería poner la foto del jugador sin recortar encima de este cuadrado que acabamos de pintar aquí, crear una máscara de recorte y después pulsando en cualquiera de las dos capas, ya sea el jugador recortado o el jugador sin recortar, pulsamos en él, pulsamos control y cogemos también la foto del jugador sin recortar y ya la iríamos ajustando hasta que más o menos nos quede. Os dejaré también por esta zona de la pantalla un diseño que hice de las cartas Extra Gold, que si os digo la verdad me llama mucho la atención. Entiendo quizá que el Celta la temporada pasada acabó bastante mal la temporada, a punto de descender incluso, pero me llama la atención que ni cartas Synergy, que ya sabéis que son cartas donde aparecen dos jugadores de un equipo, así como los más representativos, ni en esas cartas ni en las Extra Gold apareció ninguno del Celta. Y la verdad es que, no sé, Gabri Veiga quizá no, porque solo tuvo una temporada de buen nivel, pero Iago Aspas lleva muchísimas temporadas en el Celta, muchísimas temporadas a muy buen nivel, y creo y veo oportuno también que pues le hubieran sacado una carta como esta que estáis viendo en pantalla. Y nada más, si os ha gustado este tutorial no dudéis en dejar un like. Y si no queréis perderos ninguno de los próximos vídeos, suscribiros al canal, que es gratis. Y nada más, lo dejamos por aquí. Chao.